¿sí? Hola, buenas tardes chicos. Mi nombre es Giancarlo Raicovi, soy fundador de Dr. CV. El día de hoy estamos aquí para hablar de la importancia del Curriculum Vitae y de una herramienta que les va a ayudar a ustedes a verificar que lo están haciendo bien y que con eso pueden incrementar sus chances de conseguir empleo. Voy a hablar un poquito acerca de mí. Estudié Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y tengo un MBA en la CMU, en la Carnegie Mellon University. Mi vida laboral se ha movido entre el mundo corporativo y el mundo emprendedor. De hecho, Dr. CV es una startup, es un emprendimiento que hemos iniciado hace unos años atrás y que ha sido premiado por Startup Perú y Startup Chile. No solamente he estado entre el mundo corporativo y emprendedor, sino que además he sido candidato y también he trabajado del otro lado del río. He sido cabeza del equipo de reclutamiento de un banco importante, así que conozco el proceso de reclutamiento y selección al dedillo. Lo he sufrido de candidato y lo he gozado cuando he sido responsable del equipo de reclutamiento. Así que espero que esas experiencias las pueda plasmar en esta presentación y que les sirva a ustedes como herramienta útil y práctica para cuando necesiten postular a un empleo. ¿Qué es Dr. CV? Dr. CV es prácticamente un ejercicio de traer el futuro al presente. Dr. CV es un robot que, usando técnicas de inteligencia artificial, es capaz de leer, interpretar y evaluar un currículum vitae como lo haría un reclutador experto. Y en pocos segundos, ustedes lo verán dentro de poco en la demo, proponerles un diagnóstico que les diga exactamente qué es lo que están haciendo bien y qué es lo que debe mejorar en su currículum vitae para tener chances de conseguir empleo. El currículum vitae, empecemos por ahí, es el documento personal de marketing más importante con el que cuenta un profesional. Lamentablemente, según estudios, y esto lo he comprobado yo incluso por propia experiencia, 3 de cada 4 aplicaciones o candidatos son descartados simplemente por cometer errores básicos en la presentación de su currículum vitae. Aún siendo gente muy competente y con las habilidades y con experiencia y conocimientos necesarios, esta gente queda por fuera por no saber cómo exponer correctamente su valor profesional. Para que esto no les pase a ustedes, hemos creado Dr. CV. Así que vamos a hacer la presentación de inmediato, les vamos a mostrar cómo es que funciona el producto. Al final tendremos un espacio para las preguntas que nos quieran hacer. Estaremos a su disposición. Así que, sin más, vamos a mostrarles un Dr. CV. Permítame setear el espacio por acá y decirles cómo es que ustedes deben ingresar. Todas las instrucciones en detalle van a ser compartidas con ustedes por el equipo de Career Services. Aquí les vamos a dar un pincelazo de cómo es que se utiliza y cómo pueden sacar el provecho al producto. ¿Estamos bien? Perfecto. Esta es la página inicial de Dr. CV. La dirección o la URL es doctor-cv.com. Y lo que hay que hacer es simplemente darle clic a la opción de ingresar. Se les va a explicar luego cómo hacen el registro. La parte importante antes del ingreso aquí es que deben ustedes utilizar durante el periodo que les va a explicar Career Services la dirección de correo de la universidad. Es importante que utilicen no su dirección de correo privada ni personal, sino la dirección de correo de UTEC. Así que yo voy a hacer el ingreso por mi lado, simulando lo que ustedes harían también. Perfecto. Y les voy a explicar cómo es que funciona. Basta con que tengan el currículum vitae redactado que esté en español y grabado en PDF para que puedan utilizar correctamente Dr. CV. Algunas recomendaciones adicionales que son importantes también de seguir. Primero, que tenga una estructura apropiada. En Dr. CV van a poder encontrar modelos adecuados y el equipo de Career Services les va a indicar cuáles son los modelos que van a ustedes poder utilizar
para estar seguros que funciona por Doctor CB y que además puede ser leído por los motores de los portales, de los sitios corporativos o los sitios digitales a los que ustedes quieran postular. Lo que tengo acá es un CV de ejemplo que está efectivamente redactado en español, tiene determinado número de páginas y tiene determinado contenido. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: entramos a Doctor CV, como les decía, nos registramos y basta con que yo tome mi currículum vitae, lo arrastre y lo suelte en la plataforma o le dé clic a cargar el documento para que este documento se procese automáticamente. Lo que ocurre en este minuto es que su documento, su PDF, está siendo subido a la nube y a través de estos algoritmos de inteligencia artificial se va a extraer la información más relevante para entregarles un diagnóstico tan rápido como estos 5 segundos que acaban de pasar. Basta con que digamos consumir un crédito y ustedes tendrán de inmediato el diagnóstico listo para entender qué cosas han hecho bien y qué cosas deben mejorar en su documento. En este caso en particular, sobre una nota de 100%, este documento ha recibido 40 puntos posibles. El diagnóstico tiene una estructura especial. Tiene 3 partes importantes. La primera parte tiene que ver con criterios, yo les suelo llamar criterios higiénicos. ¿Cuáles son esos criterios? Son elementos de importancia inicial, porque normalmente un reclutador suele prefiltrar el currículum vitae tratando de encontrar algunos elementos clave en el currículum, en el CV. Lo importante es que los encuentre y los encuentre con rapidez. Nunca olviden que un reclutador es un profesional con muy poco tiempo. Así que la clave del éxito está en tener un documento bien estructurado, bien ordenado, que permita que el reclutador encuentre justamente y halle la información que quiere hallar de primera. Lo que hace el reclutador, como les decía, es hacer un primer prefiltro. Simplemente selecciona aquellos currículum vitae que pasan un nivel mínimo de calidad de aquellos que no lo pasan. Y ahí es donde se filtran 3 de cada 4 candidatos. Esa es la primera parte de la estructura del reporte. La segunda parte tiene que ver con la organización del documento y la tercera, que es bien importante, tiene que ver con el impacto que va a provocar en el lector. Así que decíamos que este documento había sido calificado con 40 puntos sobre 100. Veamos el detalle de cada uno de los elementos. ¿De acuerdo? En primer lugar, es un documento extenso. Y aquí lo ha identificado así Doctor CV. 4 páginas. Se recomienda que lo ideal sea que podamos exponer y resumir nuestra vida laboral en 1 página. O 2 a lo sumo. Más allá de eso es absolutamente desaconsejable. Le complicas la existencia al reclutador. Primero. Segundo, una buena práctica es que nombres el archivo donde está tu currículum vitae en PDF utilizando tu propio nombre y apellido. No te cuesta nada, es absolutamente gratuito y eso ayuda a que el reclutador te pueda encontrar con rapidez en el caso que quiera buscarte en el futuro. Aquí efectivamente hemos comprobado que este usuario ha nombrado apropiadamente su documento siguiendo este lineamiento. Tercero, que se expongan las experiencias laborales en orden cronológico inverso. ¿Qué significa esto? Que primero presentes lo más reciente y de ahí hacia atrás. ¿Ok? La típica pregunta, y aprovecho para contarlo en este momento, ¿qué pasa si no tengo experiencia laboral? Si yo estoy recién graduándome y nunca he trabajado formalmente o no he recibido una remuneración formal. Hay muchos elementos que son valiosos en los ojos del reclutador que ustedes pueden colocar en la zona de experiencia laboral. Por ejemplo, actividades de voluntariado o actividades deportivas. O incluso si ustedes han apoyado en alguna actividad económica familiar en la que hayan asumido algún tipo de responsabilidad. ¿Cuál es el tema y cuál es el punto exacto en esta recomendación? Que aún sin ser trabajos remunerados, formales, ustedes puedan demostrarle al reclutador que poseen las habilidades necesarias para poder comprensión y tiempo de lectura. Se mide también cuál es el tiempo que tomaría al reclutador poder leer el currículum vitae por completo
de punta a punta. En términos generales, se recomienda que esté esto entre 3 y 4 minutos como máximo. Ortografía. Este es un elemento clave y básico. Se calcula que el 80% de los reclutadores podrían descartar de plano tu currículum vitae con solo encontrar una falta ortográfica. Aquí listamos algunas palabras que sospechamos que podrían tener algún problema en redacción ortográfica. Siempre es importante, y esa es la recomendación de Dr. CB, que ustedes pasen su corrector ortográfico y estén seguros de hacerlo antes de postular al trabajo que están buscando. Con eso completamos la primera parte de la estructura de este reporte. La segunda parte tiene que ver con orden y con simpleza. ¿Qué evaluamos acá? Pues evaluamos que el currículum vitae como organización tenga por lo menos 3 grandes bloques. Mis datos generales como postulante: nombre, email y teléfono. Es decir, mi nombre y otros 2 datos de contacto a donde pueda el reclutador llegar hasta nosotros. Segundo, que contenga 2 estructuras importantes: experiencia académica y experiencia laboral. Como les decía, en el caso que ustedes no cuenten con experiencia laboral formal, que puedan listar aquellas actividades a las que se han dedicado, en las que puedan demostrar habilidades aplicables en el mundo laboral. ¿De acuerdo? Luego evaluamos si es que hay información sobrante. Hay algunos elementos que desaconsejamos colocar en el currículum vitae: referencias, estado civil o número de hijos, porque son absolutamente irrelevantes para evaluar vuestra capacidad profesional o académica. Evaluamos que no hayan palabras que se repitan con demasiada frecuencia para no demostrar un vocabulario reducido, pero en este punto también ustedes tienen que saber sopesar el tema. La repetición de palabras también puede ayudar a posicionarse en determinado rubro. Por lo tanto, es interesante que ustedes evalúen si estas palabras que se repiten mucho son palabras por las que ustedes quieren ser recordados, o son palabras que simplemente pueden reemplazar por algún sinónimo que puedan elegir de su preferencia. Objetos innecesarios. Siempre hay polémica alrededor de si se debería colocar la fotografía o no. Nosotros desaconsejamos colocar la fotografía, porque a través de la fotografía transmitimos una cantidad de información que no necesariamente está alineada con su capacidad profesional ni académica. Uno a través de la fotografía puede deducir la raza, la edad, incluso la posibilidad de tener algún tipo de enfermedad visible o lo que fuera. Son elementos que no tienen nada que ver con lo profesional y con lo académico. Así que simplemente dejar eso de lado y recuperar ese espacio para más bien llenarlo con contenido que sí sea relevante. Y por último, impacto. Esta es la zona y la parte más importante del currículum vitae. Y acá me voy a detener unos segundos porque es importante que ustedes conozcan cómo deben apropiadamente redactar su CV en la zona de experiencia laboral. Laszlo Bock, que fue gerente de personas en Google, tiene una fórmula muy conocida, que es la fórmula XYZ. En esa fórmula él dice: para que yo como candidato me pueda distinguir del resto de postulantes a un puesto, debería enunciar en la parte de experiencia laboral mis logros profesionales. Mis logros. ¿Qué son logros? Son todos aquellos elementos que yo haya alcanzado que me distingan del resto de gente. Porque alguien me felicitó, porque conseguí con mucho esfuerzo algún objetivo en particular, porque gané algo o porque simplemente me siento satisfecho de haber culminado con éxito alguna asignación particularmente compleja. La fórmula, como les decía, es una fórmula simple, es una fórmula en la que hay 3 elementos. Él la llama la fórmula de la X, Y y Z. La X es enunciar a través de verbos de acción, y la herramienta les va a mostrar cuáles son verbos de acción sugeridos, qué es lo que conseguiste, primero. Segundo, de qué tamaño es lo que conseguiste, cuál es la magnitud. Y tercero, acompañarlo de un complemento. En esta tercera sección del reporte de Dr. CB, ustedes van a poder ver la evaluación que se hace
para ver si tienen una densidad aceptable de verbos de acción, de números y de complementos. Un ejemplo práctico de enunciado apropiado de logros podría ser: incrementé las ventas, ahí tenemos el verbo de acción, incrementar, ventas, en un 20%, ahí tenemos un ejemplo de magnitud y de número, durante el último trimestre del año 2019, por citarles un ejemplo. Dr. CB les va a dar y los va a guiar acerca de qué es lo que deben colocar o qué ejemplos pueden utilizar, tanto en verbos de acción como en magnitudes y complementos. Y finalmente, para completar el diagnóstico, lo que tenemos es un par de secciones que les va a permitir a ustedes leer, como quien saca un rayos X a su currículum vitae, cuáles son las habilidades que un reclutador podría deducir de su documento. Y por último, cuáles son las palabras clave por las que su documento los distinguiría a ustedes como candidatos del resto de postulantes a un empleo. Es, como les digo, sacarle rayos X al documento y entender cuáles son esos elementos importantes que van a quedar en la mente del reclutador cuando terminen de leer su currículum vitae. Al final de este diagnóstico lo que tenemos es un resumen priorizado para que sepan ustedes por dónde empezar, cómo seguir y cómo terminar la corrección de su documento. Pueden volver a cualquier sección y hacer las modificaciones que ustedes quieran. Durante un periodo de tiempo, como parte de los beneficios que les ofrece Career Services, van a poder ustedes utilizar Dr. CB de manera gratuita hasta por un número de veces posible para que puedan no solamente obtener el diagnóstico del currículum vitae, sino además leerlo, procesar su currículum vitae y hacer las modificaciones que se les sugiere y volver a subir el documento nuevamente a la plataforma. De tal manera que ustedes puedan ver de inmediato, como lo acabamos de hacer en este ejemplo, si es que efectivamente los cambios y las correcciones han surtido efecto. ¿Qué es lo que se recomienda? Como han visto, nosotros calificamos el documento con valores que van del 0 al 100. ¿Es necesario obtener la perfección y llegar a los 100 puntos? No necesariamente. Se recomienda por lo menos obtener un nivel aprobatorio, es decir, obtener 75 puntos hacia arriba. Con eso, ustedes pueden estar tranquilos y pueden estar seguros de saber que su documento va a poder ser leído por cualquier robot o por cualquier filtro digital de las compañías a las que ustedes postulen. Uno. Segundo, que van a tener un documento ordenado y bien estructurado. Y tercero, que van a tener un documento que genere impacto y recordación en quien lo lea. Características que son importantes para distinguirse del resto de candidatos. Así es como funciona Dr. CB. Espero que puedan volver a este video si es que tienen alguna duda para ver cómo es que hemos procesado el documento. Han visto ustedes que es muy simple. Career Services les va a alcanzar también un tutorial especificándoles algunos detalles si es que quieren volver a revisar el proceso. Pero como ven ustedes, es muy sencillo. Simplemente necesitan que su documento esté redactado en español, que tenga extensión PDF, que tenga una estructura y orden apropiado, y podrán ustedes autónomamente, desde la comodidad de su hogar o donde deseen, utilizando una laptop o desktop o incluso usando su propio celular, porque también es compatible con versiones móviles, diagnosticar su currículum vitae y poder entrar en el loop de mejorarlo y de incrementar sus chances de conseguir empleo. Como les decía, el currículum vitae es vital y es el primer paso para poder tener la posibilidad de sentarse con alguien en una entrevista laboral. No desperdicien esa posibilidad. El proceso de reclutamiento y selección, ustedes lo van a experimentar muy pronto, es un proceso normalmente oscuro. Las compañías no suelen dar feedback a los candidatos.
Y en ocasiones, justamente porque los candidatos no reciben feedback adecuado, terminan repitiendo una y otra vez los mismos errores. Doctor CB aspira a colocar un poquito de luz en un proceso que, como les digo, causa mucha ansiedad y suele ser muy oscuro porque no hay mucha información correcta disponible para los postulantes. Entiendo, si no hay más preguntas, ¿podemos esperar algunos segunditos? ¿Sí? Si es que quieren hacer alguna pregunta adicional acerca de Dr. CB, su uso. Perfecto. Estamos a su disposición. Queremos agradecerles por este tiempo. La oficina de Career Services, como les digo, les va a alcanzar un tutorial con el detalle de cómo acceder a Dr. CB y estamos a su disposición para cualquier tipo de consulta o pregunta. Gracias.